Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efrén Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Amigos, nada más queremos hacer la aclaración que por la ubicación del invitado hay problemas con la comunicación y también de ahí los problemas con algunos ruidos que tuvimos que permitir y que ofrecemos a ustedes de antemano una muy profunda disculpa. Pero esperamos que disfruten esta entrevista, este diálogo entre Ricardo de la Peña y un servidor en torno al tema de esta novena cumbre o gran cumbre de presidentes de Norteamérica. Fue un evento tan importante que merece realmente un análisis serio que seguiremos desarrollando en nuestros próximos podcasts de El futuro de todo. Adelante pues. Bienvenido Ricardo a El futuro de todo. Oye, la novena cumbre norteamericana en Washington. 3 reuniones bilaterales realmente, y de esas 3 reuniones bilaterales, una reunión además trilateral. Esa fue la reunión que se llevó a cabo allá en Washington. Varios temas que hay que tratar muy concretos. El primero, el de la forma. Por primera vez hay un presidente López Obrador que se apegó al guión, por lo menos frente a las cámaras, y leyó su texto sin improvisar. Esto fue muy bueno, pues evitó traspiés en sus comentarios. México se centró en sus temas. El central para México, hacerle frente a las migraciones, tanto crecientes de extranjeros, como por supuesto de mexicanos. La solución para los extranjeros la seguimos insistiendo como el proyecto de Sembrando Vidas, tanto en México como en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y le pide específicamente el presidente López Obrador al presidente Biden que por favor vigile mucho y cuide mucho a los mexicanos que han sido expulsados de México por la falta de seguridad y por la falta de oportunidades de este lado de la frontera. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Ricardo? Mira, yo creo que son 2 temas que hay que separar. Uno es el de los mexicanos migrantes a Estados Unidos, y otro es el de los migrantes de otros países hacia Norteamérica que eventualmente ingresan a México y aquí son retenidos. Son 2 temas muy distintos que no creo que debamos entremezclar tan fácilmente. A ver, México se preocupa, siempre se ha preocupado por el problema de migrantes, desde luego ha sido una válvula de escape en momentos de crisis económica, como ahora, ha aumentado nuevamente el flujo migratorio, y de actitudes de muy poca receptividad hacia la presencia de los mexicanos. En este gobierno de Biden, aparentemente hay mayor receptividad y comienza a abrirse puertas para que puedan irse normalizando la situación de alguna parte de estos migrantes y que se les trate dentro de un esquema de respeto a sus derechos básicos, derechos humanos y derechos laborales fundamentales, y reconocer que aunque eventualmente algunos de ellos son migrantes no documentados, no legalizados, finalmente son una fuerza de trabajo demandada por el propio mercado de Estados Unidos, y que forma parte de un sistema de intercambio donde estamos alimentando la capacidad productiva de nuestro vecino, y que bueno, finalmente entonces tiene beneficios mutuos, por lo cual hay que atenderlo de manera inteligente. En ese sentido, creo que México puso el punto sobre las IES y al mismo tiempo está en consonancia con una actitud bastante abierta por parte de Biden. ¿Cómo ves el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México?
bueno, fue un tema que se tocó y está entre los resolutivos, y creo que en ese sentido México ha logrado meter el tema a la agenda bilateral con Estados Unidos y trilateral para Norteamérica, y que es una parte donde México ha ganado el espacio de conocimiento de que es un problema que tiene que atenderse. Ahora, es una parte del problema de violencia en México, que casualmente el gobierno de Estados Unidos atendió poco tiempo, horas antes del encuentro entre los presidentes, atendió mediante una regulación especial por la cual se va a dar seguimiento y se va a sancionar toda agresión contra agentes de los servicios de Estados Unidos en territorios extranjeros que puedan ser agredidos por bandas criminales. Esto es la contracara del problema de las armas de fuego. Sí, reconoce Estados Unidos que hay que controlar el ingreso de armas de fuego de manera ilegal a México, que alimentan a los núcleos de actividad ilegal del crimen organizado, pero también reconoce que debe protegerse la seguridad de sus agentes, y que bueno, no todo está bien de este lado. Entonces, de alguna manera estamos en un juego de tira y afloja, donde ambas partes están buscando cohesionar la parte de la agenda que más les importa: a Estados Unidos la seguridad de sus agentes, a México el control de las armas de fuego. Y bueno, finalmente están poniendo atención a un problema que poco se ha atendido desde el lado de política interna en México. Ha habido muchísimas críticas del gobierno mexicano por la falta de atención. A mí me llama la atención algo, Ricardo, la importancia del fortalecimiento económico y comercial que destacó ya el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, para hacerle frente a la competencia mundial, muy en especial a China. Y ya también acepta el presidente López Obrador, que entiende que China y Rusia son un peligro para la seguridad nacional del Suchiate de Alaska, dada la competencia y la guerra agresiva, pues, estratégica, tecnológica y de seguridad cibernética. ¿Cómo ves tú esto? Mira, creo que es una de las gratas novedades que tuvimos en este discurso preparado y este guión seguido puntualmente por el presidente de México, que tocó un punto y un tema que no había tocado y que no había atendido en todo su cotidiano hablar. No había reconocido este riesgo que significa para la región norteamericana y para México en particular el rápido crecimiento del poderío económico, y en otros terrenos de China en particular, y de alguna manera tampoco se ha considerado el peligro que significa Rusia. Pero finalmente Norteamérica como un todo tiene un espacio propio que tiene que defender y tiene que buscar de alguna manera mantener un crecimiento económico con su mercado interno de Norteamérica como conjunto, y al mismo tiempo proteger su capacidad de crecimiento en el exterior, para balancear un poco este vertiginoso crecimiento de China que se ha dado a lo largo de las últimas 2 décadas, y la creciente amenaza más de carácter político-militar que representa Rusia. Entonces diría yo que es muy bueno que México esté colocando en su propia agenda este tema que había mantenido fuera. No sé qué tanto sea un momento separado del discurso del gobernante, y que tanto estemos viendo un giro en la lógica de entendimiento de la ubicación de México en el contexto internacional, pero desde luego que es importante. Ahora, si esto México lo emplea como parte de una estrategia para defender el mantenimiento de las lógicas de intercambio comercial interior de la región y de respeto a las reglas de procedencia de los bienes y servicios que se comercializan y tal, adelante. Creo que es parte de lo que el propio tratado norteamericano, el TEMEC famoso, permite, posibilita, y qué bueno que México esté pensándolo así, sobre todo en el contexto en el cual
va a haber presiones sobre México que, bueno, a lo mejor no se hicieron tan evidentes en la cumbre, pero que ahí están presentes en torno a los intentos de cambio en materia energética, particularmente en electricidad, y las amenazas de continuar por un camino en el cual no se respete cabalmente los compromisos y contratos que se han establecido con otras naciones de la propia región norteamericana y en general con el mundo occidental. Entonces, bueno, México tendría esa parte de hándicap que puede compensar por el lado un discurso de defensa de la integridad norteamericana y conseguir con ello un balance, un equilibrio que le permita mantener un diálogo más inteligente y más estable con sus socios comerciales. Fíjate que eso que estás diciendo es muy importante, te voy a decir por qué. Me da la impresión que el presidente López Obrador intentó precisamente con este discurso sobre la seguridad nacional, también meter dentro de la continuidad del no sé si del diálogo o de la reunión tripartita, pero ya fuera de cámaras, el tema, digamos, de la soberanía energética mexicana, como bien dices tú, y al mismo tiempo preguntarle al presidente Biden acerca de qué está haciendo con su soberanía de la industria automotriz eléctrica, donde la va a armar integralmente en Estados Unidos, y parece que ya no nos va a tocar nada ni a México ni a Canadá. Ahora, presupongo que Biden, con 50 años de experiencia feroz política, pues no se chupa el dedo y seguramente emitió alguna sonrisa para luego decir al presidente, mira, esto es mucho más grande de lo que tú te imaginas, esta alianza que estamos haciendo en Estados Unidos. Tú tienes todo el derecho a la soberanía energética, yo tengo todo el derecho de hacer con mi industria automotriz y con mi tecnología lo que se me venga en gana. Así es que si te vas a llevar así conmigo, pues así nos llevamos. Punto y aparte. ¿Cómo ves ese enfoque tú? Mira, sin tener elementos concretos. Correcto, sin tener elementos concretos. Es muy factible que estemos en un juego de fuerzas muy inteligente, en el cual cada país puede posicionarse en el control y dejar al margen a los otros de asuntos relacionados con industrias fundamentales, estratégicas, que pueden además afectar a los demás socios o no. Entonces, en la medida en que se establezca un entendimiento en el cual cada quien se rasca con sus propias uñas, el alcance de los pactos multinacionales en Norteamérica será más débil y cada quien defenderá los propios espacios, como puede ser Estados Unidos en materia de automotriz, por ejemplo, o México en materia eléctrica. De lo contrario, podría llegarse a puntos de entendimiento en el cual se aminoraran las lógicas de resolución unilateral desde una óptica totalmente nacionalista hacia una estrategia más de carácter multinacional que pudiera dar pie a políticas energéticas, industriales y eventualmente en otros ámbitos como el comercio, que abarcaran efectivamente a toda Norteamérica, como se supondría que tendría que estar dando seguimiento al espíritu del tratado que tenemos vigente ya prácticamente 2 décadas. Perdón, 2 décadas, sí. No, 3 décadas, estás bien. 3 décadas, perdón, casi 3 décadas, sí. Entonces, la verdad es que yo creo que estamos en un juego de estrategias para ver hasta dónde vamos a cerrar, hasta dónde vamos a abrir, y donde, bueno, finalmente cada quien tiene posibilidad de ejercer presión sobre el otro, y también al mismo tiempo hay capacidad de veto, chantaje, sin que pueda ser abierto y público, porque, bueno, desde luego creo que el tono no debe ser el que se empleó en alguna mañanera de que voy a pasar lista de los representantes de Estados Unidos que voten en contra de tal o cual cosa. No creo que ese no va a ser el tono ni debe ser el tono. Tiene que ser un tono mucho más de política de alto nivel, de diplomacia de alto nivel, que al mismo tiempo responda
a las lógicas de relación comercial y económica que suele caracterizar a las naciones hoy día, es decir, no caer en simplismos y en actitudes que puedan ser contrarias a la buena actitud en el espacio público, que creo que se conservó, por cierto, en la cumbre. A ver, tú corrígeme, me da la impresión que aquí en la cumbre se conjuntó, para el caso mexicano me refiero, por un lado, el que Estados Unidos tomó muy en serio la inasistencia del presidente López Obrador a la COP26, a la reunión precisamente de contaminación, de cambio climático allá en Glasgow, en Escocia. Lo mismo también se notó mucho, y creo que también aquí vemos los resultados, la inasistencia del presidente López Obrador a la reunión del G20 en Roma, a la cual tampoco asistió el presidente López Obrador, y donde el presidente Biden acordó con la Unión Europea y con Gran Bretaña, separado con cada región, ahora, regiones de libre comercio para frenar la competencia china y rusa, y para además dar facilidades de producción de materias primas como acero y aluminio, de inmediatamente libres de aranceles. Yo creo que a México le lastima la ausencia de ciertos foros. Yo creo que fue grave, mi querido Ricardo. A ver, creo que fue grave, pero al mismo tiempo muestra la jerarquía de preocupaciones que están detrás de la política del gobierno mexicano. Exactamente. Creo que el gobierno mexicano le tiene muy sin cuidado la protección al medio ambiente, y que si finalmente puede tener que ver hacia Norteamérica, ha soslayado las relaciones con Europa frente a, por ejemplo, buscar auspiciar acercamientos que no tienen realmente suerte de continuidad en el plano económico con países de América Latina. Entonces yo creo que de alguna manera cuando uno ve, por ejemplo, no el comunicado global, sino lo que cada país refirió sobre la cumbre una vez pasada esta, uno encuentra un vacío en el discurso de México respecto a temas medioambientales, vacío que corresponde con la no presencia en la COP26 y con la ausencia también en el G20. Creo que México, aunque está ahorita un cambio muy importante y que ojalá tenga alguna posibilidad de tener continuidad, creo que fue parcial. Creo que no terminamos de cubrir la agenda de preocupaciones que nos permite un entendimiento claro, ni con Canadá, porque bueno, finalmente Trudeau fue muy claro en el énfasis de lo medioambiental como un punto central de preocupación para Canadá, ni con el gobierno de Biden, que ciertamente está comprometido en un cambio en lo energético que favorezca la disminución de contaminantes ambientales. Entonces creo que México debería comenzar a entender que el mundo está allá afuera y que el programa a 2030 que se está fijando, que bueno, finalmente a lo mejor se alarga hasta 2050 cuando sea, pero en algún momento México tendrá que enfrentar ese recambio tecnológico donde la producción de energéticos vía hidrocarburos, vía combustibles fósiles no deberá continuar, y debemos dar pie a otro tipo de sistema de alimentación de nuestras propias demandas para poder integrarnos a lo que el mundo va a tener que hacer, quiera o no, más temprano que tarde, y ojalá con tiempo suficiente para evitar que el cambio climático nos alcance y no podamos librar las consecuencias más graves. Y ya de por sí lo que ha pasado a nivel mundial ya conlleva daños que tardarán décadas, si no es que siglos, en poderse reparar, pero en la medida que continuemos avanzando en el deterioro de nuestro medio ambiente, pues los costos van a ser mayores y las repercusiones económicas también lo van a hacer.
Finalmente no es un absurdo económico el proteger el medio ambiente, a lo mejor cuesta más el día de hoy, pero en el medio plazo es rentable económicamente la protección ambiental y el cambio tecnológico. Pero fíjate que el gobierno americano ya fue tajante, o sea, en el 2035 ya no se va a producir y van a buscar que ya no circulen automóviles, contaminantes en territorio estadounidense. Esto significa que, por eso ellos lo que dicen es, mira, si México ya no quiere, no hay problema. Acá hago yo mis baterías eléctricas, acá hago mis automóviles, ya me puse de acuerdo con sindicatos, con trabajadores, están todos felices. Y acá también hago toda la tecnología para crear todas las cadenas de valor necesarias para la producción de automóviles eléctricos. Parece que es lo que está diciendo Estados Unidos, con un mensaje muy específico al México que no quiere, y ya después se ponen de acuerdo con el Canadá, que por supuesto que sí quiere. Yo creo que tienes toda la razón en todo lo que comentas, pero que además hay algo que es todavía más grave. Si México no aprovecha la ventana de oportunidades de recambio tecnológico y abastece ciertos requerimientos que pudieran surgir del mercado norteamericano, pues a lo mejor somos propietarios de bienes naturales cuya repercusión económica y también, cuyos beneficios económicos potenciales quedan pendientes y no se pueden realizar nunca, porque finalmente no se trata de proteger nacionalistamente bienes, pienso ahorita por ejemplo en el litio, sino en dar viabilidad a una explotación racional que incorpore ese litio a las producciones de los mercados internacionales, en norteamericanos y otros más, en tiempos y formas adecuadas. No se trata de que esperemos a que tengamos la capacidad tecnológica de desarrollar las estrategias por nuestra cuenta y que en el año 2100 queramos incursionar en mercados que ya están saturados para entonces. Entonces, creo que México tiene que pensar muy bien lo que está haciendo y que Biden no está actuando en la zona de México, pero finalmente va a repercutir en las lógicas de México lo que está haciendo el gobierno de Biden. No, sí, o sea, hay que tomar en cuenta lo siguiente, o sea, Biden no está operando todo en razón de México, tienes toda la razón. La fuerza brutal que adquirió el gobierno de Biden con ya el mandato de ley del $1 trillón, del millón de dólares para infraestructura física es impresionante. Pero curiosamente, cuando estaban allá en el evento de la cumbre, también ya se autorizaron los $2 trillones o 2 millones de dólares para todo el gasto en inversión social, digamos, ¿no? El famoso Build Back Better. Todo lo que va a ser infraestructura tecnológica, infraestructura humana, asistencia a gente de la mayor edad, asistencia a madres solteras, asistencia a pobres y veteranos, en fin, tantas y tantas cosas que está viendo Estados Unidos con esa cantidad de dinero. Para que tengas una idea, mi querido Ricardo, ya se hicieron cálculos allá en Estados Unidos. Los próximos 15 o 20 años, Estados Unidos va a poder, cualquier grito que den los republicanos de que esto va a provocar una espiral inflacionaria incontrolable en Estados Unidos, se va a ir reabsorbiendo año con año con cerca de 40,000, 60,000, 80,000 millones de dólares anuales, que va a implicar, digamos, la compensación fiscal allá en Estados Unidos. O sea, son cantidades que son muy bien manejables por la economía estadounidense y la derrama económica en los próximos 15 o 20 años a la economía estadounidense es fabulosa. Y ahí podemos aprovechar nosotros para crear cadenas de valor nuevas, extraordinarias en México. Y todo parece que queremos darle la espalda a esa oportunidad. Y mira, es una oportunidad que tiene una temporalidad, una ventana. Si pretendemos cubrir
con los compromisos para creación de cadenas de valor integradas con Norteamérica, cuando nos venga en gana, va a ser demasiado tarde. El compromiso tendría que darse ahora y comenzar ahora con el esfuerzo. Yo lamentablemente no veo en la agenda gubernamental mexicana ningún alcance respecto a estas temáticas, más bien lo están olvidando, lo están dejando de lado, y podemos entonces no quedar dentro de estos espacios de integración y esta formación de cadenas de valor que nos permita incorporarnos a lo que va a ser el mundo del siglo XXI, de mediados del siglo XXI, y quedarnos fuera. Digo, el gran riesgo es ese si queremos seguir insistiendo con viejas tecnologías y con viejas lógicas, con un asistencialismo que no tiene esta lógica de planeación y de integración con lo fiscal y con los mecanismos reales de construcción de una economía a gran escala como está haciendo Estados Unidos. Entonces ni el asistencialismo ni la insistencia en la producción con tecnologías primitivas nos va a llevar a buen destino. Ojalá México en algún momento recambie su discurso, comienza a concebir que lo que tenemos que hacer es integrarnos a procesos que están en marcha a nivel mundial y que no se van a detener y que son el futuro y no el pasado, como estamos viendo en esos terrenos. Entonces, igual que vemos cosas favorables en la transformación discursiva que pudo significar esta cumbre, también vemos que hay muchos agujeros, muchos vacíos, y que bueno, no estamos hablando de un gran viraje en la política de México hacia Norteamérica o en sus lógicas de trato de lo económico en todos sentidos, sino apenas un pequeño toma de conciencia, alguna adopción de matices que corrigen un poco el rumbo, pero que para nada representan un viraje como el que convendría dar para poder integrarnos adecuadamente, y que finalmente es lo que Norteamérica nos va a exigir, y Estados Unidos en particular nos va a imponer como realidad en la que participemos o queremos excluirnos finalmente. Es decir, Estados Unidos no va a detener su maquinaria porque México no quiere. ¿Te acuerdas que hace un año decíamos que bueno, pues esto implicaba ya con el gobierno de López Obrador que el desarrollo de México se tendría que posponer hasta el 2025-2026? Yo creo que ahora ya con lo que estamos viendo después de esta cumbre, la decisión tiene que ser ya, para el 2022, cuando sea la 10ª cumbre de líderes de Norteamérica, aquí en nuestro país, y que tendremos que dar una respuesta a toda la serie de incógnitas que dejamos abiertas en esta reciente 9ª reunión cumbre norteamericana. Mira, sí creo que no hay más tiempo, y que en caso de que México decida mantener este incómodo silencio, pues Estados Unidos va a continuar caminando en el sentido que está marcando, y pues si México no está, ya verá con quién lo hace y cómo lo hace. Finalmente el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica no obliga a comerciar exclusivamente en forma interna, privilegia a los espacios de comercio interno, y por eso México podría aprovechar la oportunidad. Pues México no aprovecha las oportunidades y las ventanas que se van a abrir. Pues los demás países, Estados Unidos y Canadá, podrán caminar por su cuenta para ir buscando cómo integrarlo, y nada les prohíbe que establezcan también mecanismos de reducción o eliminación de aranceles y trabas al comercio para que otras regiones puedan abastecer lo que México no quiera abastecer, y que si México no atiende a la demanda del cambio tecnológico, bueno, pues lástima por México. No creo que vayan a parar en lo más mínimo un proceso de cambio que Estados Unidos está queriendo, pero también tiene que realizar si quiere mantener su capacidad competitiva en este mundo que está en plena transformación, y donde si se distrae Estados Unidos se come el mandado China, o le gana espacios Europa, o Rusia le conquista pequeños segmentos. Entonces, bueno, no es problema de querer, es problema de realidades del mundo, de la realidad contemporánea a nivel mundial. Así es, y yo creo que México puede seguir haciéndole el guiño
a Cuba, a Bolivia, a Venezuela, a Nicaragua, pero nada más el guiño. Se acabó cualquier coqueteo. Tenemos que voltear completamente a Norteamérica, y me refiero sobre todo al gobierno federal mexicano. Tiene que voltear completamente a Norteamérica. Mira, Ricardo, nada más ya como corolario, este viernes que estamos grabando, porque amigos, este programa lo estamos grabando el viernes. Este viernes, el presidente y director general de General Motors México advirtió al gobierno mexicano que si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, y si no hay las condiciones, desafortunadamente México ya no será destino para la inversión ni en el corto ni en el mediano plazo de General Motors. Esto lo dijo el presidente y director general de General Motors México durante la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Tal y cual lo que te estoy diciendo. Es la primera empresa que ya no es amenaza, ya es promesa. Dejo de invertir en México si tú te pones al tú por tú conmigo con tu reforma energética. Mira, es algo que ya sabíamos que podía venir, y es la primera voz, a lo mejor de una larga cadena de voces que nos van a decir: si tú quieres vivir en el siglo XX, adelante. Yo estoy en el siglo XXI y la economía mundial está en el siglo XXI, y bueno, con permiso. Perfectamente bien dicho, Ricardo. Así está la diferencia entre unas partes del mundo y otras. Si quieres andar todavía en carroza con caballos, pues adelante, digo, nadie te lo va a prohibir, pero fíjate que en el mundo ya estamos en otra etapa. Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Ricardo, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. No, al contrario, gracias por permitirme platicar con tu auditorio, y pues seguiremos aquí comentando lo que vaya sucediendo a nivel nacional, mundial, o en fin, lo que corresponda y sea de interés para tu público. 20 segundos y regresamos con más aquí, a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. La próxima semana estaremos con ustedes en El Futuro de Todo, con temas que esperamos sean interesantes y útiles para, desde hoy, construir el futuro. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.